La formación del Estado de Israel. Ningún país comparable a ellos. No importa cuán poderosas sean las naciones contra Israel, porque Dios está de su lado, porque es su promesa para con ellos, siempre vencerán. No temas, gusanito de Jacob, esto es Israel, vosotros, los poquitos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. He aquí que yo te he puesto por trillo nuevo, lleno de dientes. Triarás montes y los molerás, y collados reducirás a tamo. Los aventarás y se los llevará el viento, los esparcirá el torbellino, pero tú te regocijarás en Jehová, te gloriarás en el Santo de Israel. Isaías 41, 14 al 16. El mayor enemigo de Israel fue su rebeldía y desobediencia a Dios. De no haber sido así, siempre habrían sido una nación formada y nunca esparcida o habiendo vivido bajo cautiverio. Por ello la palabra nos hace entender que la paga del pecado es muerte. La muerte puede manifestarse de varias formas. Ya sea esta como nación, dejan de ser vencedores, como tristemente lo fue Israel por castigo que trajeron sobre sí debido al no acatamiento a lo que ordenó el Señor. Pero, aunque no había estado o no habían sido formados como país, estaban esparcidos por todo el mundo. Eran minoría en números contra naciones más formadas y armadas. Pero Dios siempre se glorificará sobre todo lo que Él aprueba. Todo lo documentado solamente revela el único Dios verdadero que está siempre en control. La creación del Estado surge o fue momento culminante de más de 60 años de agitación sionista. Esto es, fundada en 1897. Algo de información sobre los sionistas. El sionismo, del hebreo Sion, uno de los nombres bíblicos de Jerusalén, es el movimiento de liberación nacional del pueblo judío. Dicho movimiento fue el promotor y responsable en gran medida de la fundación del moderno Estado de Israel. Hasta el Holocausto no se consideraba a los judíos como pueblo, sino como minoría religiosa que debía integrarse y luchar por su plena igualdad en las sociedades en que vivían. Este era la corriente extendida sobre todo en Estados Unidos y Europa. El Estado de Israel, Medinat Yisrael, inició su existencia en 1948, a los pocos meses de que la Asamblea General de las Naciones Unidas hubiera optado por la participación como única solución posible a las rivalidades árabe-judías en Palestina. En 1917, en Palestina había 80.000 judíos. Cuando Gran Bretaña fomentó la inmigración de los judíos, su población en 1939 alcanzaba una población de 500.000. Contemplemos el mover de Dios en la lucha de los judíos volviendo a ser un Estado. 1. El 14 de mayo de 1948 se proclamó el Estado de Israel. Los países árabes vecinos invadieron inmediatamente Palestina. Cuando finalizó la batalla, con un armisticio en abril de 1949, los israelíes habían ganado para su nuevo Estado una extensión mucho mayor de la que había propuesto las Naciones Unidas. 2. Durante la Guerra de Suez, 1956,
Israel ocupó temporalmente la mayor parte del Sinaí. Punto 3. La guerra de los 6 días, 5 al 10 de junio de 1967, significó una aplastante derrota para Egipto y sus aliados y dio a Israel el control de la Franja de Gaza y todo el Sinaí hasta el Canal de Suez, juntamente con el territorio situado en la margen occidental del río Jordán, así como los altos del Golán sobre la frontera siria. Punto 4. Fue con la intención de recuperar estos territorios perdidos, por lo que Egipto y Siria iniciaron la Cuarta Guerra Árabe-Israelí. Esto fue del 7 al 24 de octubre de 1973. Conocida también con el nombre de Guerra de Yom Kippur, porque empezó el día de la expiación, cuando ambos lados aceptaron la llamada de las Naciones Unidas para un alto de fuego. Los israelitas se encontraban ya a muy poca distancia de Damasco, la capital siria, y atravesando el Canal de Suez habían penetrado también en Egipto hasta las proximidades de los lagos amargos. En 1977 el presidente egipcio Sadat visitó Israel, iniciándose así un periodo de negociaciones que culminó con la firma de un tratado de paz entre ambos países y la devolución a Egipto de la península del Sinaí, operación que finalizó en abril de 1982. Los extractos de esta información fue obtenida de foros univision.com. Para Israel, para los creyentes, no importa cuán grande sea el enemigo. Si Dios está de nuestro lado, hemos de vencer. Si estamos en su voluntad, hemos de vencer. Hemos de lograr sus propósitos, no importa qué. La bendición prueba de la mano del Señor sobre su pueblo. Israel se levanta en el siglo XIX, reclamando la promesa de Dios sobre ellos como pueblo escogido, con toda la oposición, pero Dios. Usted también tiene promesas de Dios sobre su vida. Levántese y reclame lo que el Señor le ha concedido. Tendrá que batallar contra adversarios, mas ciertamente vencerá porque el Señor está de su lado. Los poquitos de Israel ante los ojos del mundo en aquel entonces, empero la mayoría juntamente con su Dios. Al igual hay un mensaje claro al Israel espiritual, al pueblo de Dios, que es todo creyente, que estando en Él, nada hay que temer. Que aún en esas situaciones que todos declaran imposibles, el Señor se vuelve a glorificar bendiciendo los de su pueblo.